Sí, como que sí es esta. Sí, que es este. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Listo. Regálenme un segundito, miremos si están todos. Sí, yo creo que están más o menos todos, pero a ver, verifiquemos aquí, esperen un segundito. Ah, no, yo cerré eso, esperen un segundo. Busco aquí el archivo de la, ¿cómo se llama? De la lista y ya. Yo se los pongo acá, esperen un segundo. Está acá. Acá. Sí, efectivamente. A ver si podemos. Camila Campo. Buenas tardes, doctor. Hola. Brian Cantor. Brian. Aparentemente no. Algún inconveniente, me imagino, en conectarse. Camila. José Daniel Castro. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes, está bien. Gabriel Concha. Buenas tardes, doctor. Está bien. Estaba aquí. Se quedó Concha bien. David Duarte. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. María Alejandra Durán. Presente. Bien. Ana Sofía Estrada. Buenas tardes, doctor. Bien, buenas tardes. Jesús Guarín. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. David Hoyos. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Fabio Jarrín. Fabio. Buenas tardes, doctor. Presente. Bien, ahí escuché, tranquilo. Laura María Lizarazo. Buenas tardes, doctor. Bien. María Juliana Martínez. Presente, doctor. Perfecto, listo. Bien. Sí, está cargando, sí. Valery Obando. Valery. Valery Carolina Obando. No tiene problemas porque no me siento. Andrés Ochoa. Bien. Jorge Orjuela. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Jorge. Irene Pardo. Buenas tardes, doctor. Bien. Diana Peña. Buenas tardes, doctor. Bien. Valeria Rayo. Buenas tardes, doctor. Bien. Mateo Ríos. Buenas tardes, profe. Bien. Ana María Romero. Buenas tardes, doctor. Bien. María Paula Salamanca. Buenas tardes, doctor. Bien. Ángela María Sánchez. Ángela. Buenas tardes, doctor. Linda Segura. Buenas tardes. Bien. Ana María Torres. Buenas tardes, presente. Ah, listo. Y Ana María Vélez. Buenas tardes, doctor, presente. Ah, listo. Sí, están fundamentalmente, sí, faltan unos cuantos, pero están todos aparentemente. Listo. Entonces, la idea es que la clase pasada estábamos, yo no me acuerdo en qué estábamos. Ah, sí. Estábamos en la parte de arriba del cuadro. Como les digo siempre, yo procuro en la primera parte de la clase, muy al inicio, evitar es dónde estamos porque corremos el riesgo de perdernos con tanta información que tiene la seguridad social. Entonces, yo prefiero que tengan como más el panorama. Ya hemos visto como la historia de la seguridad social, que esta es una idea que viene, a mí se me olvidó, ¿de dónde? ¿De dónde la historia?
¿Quién se acuerda? Europa, de Alemania. De Alemania y de Inglaterra, ¿no? La idea de seguro social es bismarckiana, la idea ya de seguridad social es más beberiana, más Sir William Beveridge el que estructuró toda la estrategia de acompañamiento del hombre desde el nacimiento hasta la muerte, que era lo que más o menos se pensaba en ese momento que debería hacerse. Y vimos cómo viajó a Colombia y vimos la norma bisagra, que es el artículo 259 del Código, para tratar de entender un poco qué es un sistema de subrogación de riesgos, que es un sistema en el que inicialmente estaban en cabeza el empleador la mayoría de riesgos, pero progresivamente se fue asumiendo por la seguridad social, y eso sirve incluso para entender temas hoy, como les decía, de cómo se asumen los siniestros por COVID, cuando hay aislamiento, cuando no hay incapacidades, todas esas preguntas que hay hoy, ayuda mucho a resolverlas, no digo que estén resueltas porque no están resueltas, pero ayuda mucho a resolverlas, todo este discurso de la lógica de subrogación de riesgo, por eso es tan importante entender eso. ¿Listo? Pero tal vez ahí quedamos y valdría la pena ver, bueno, yo puse como una evolución hasta el año 92 y que en el año 93 sí o sí había que hacer la ley 100, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver qué pasó en ese momento, en ese contexto. Entonces, lo primero es que tenemos la Constitución de 1991 en Colombia, ¿cierto? Es nuestra Constitución política que ustedes han estudiado un montón en los primeros semestres, estoy seguro, que tiene un artículo, así como el artículo 25 y 53 son como los artículos clave para entender el derecho al trabajo, la seguridad social tiene un artículo también como fuente y como, sí, como clave para entender. Esperemos un segundo que tengo un chat. Doctor, ¿puede poner a grabar la clase? ¿Y para qué, Lina? Laura, perdón, ¿para qué? A veces cuando uno se pierde en clase es muy útil retomar la grabación para recordar algunos aspectos. Sí, yo no tengo problema. ¿En que grabemos esta clase? Listo. ¿Y qué hago? Es que no sé cómo es desactivar, detenerse. ¿Es en seguridad, no? ¿O en chat, no? No ¿En debería redacción? aparecer la cosita de la grabación, es como un cuadrado. A veces sale arriba. No, arriba es para agrandar, pero ese no es ese no es ¿un qué? ¿Será que es este? ¿Ahí está grabando? Sí, señor. Ah, Sí, entonces ya. no, es que no lo Gracias. había visto. Listo. Entonces, dame un segundo. Entonces, ¿en dónde? Voy a abrirlo acá mejor. Voy a abrirlo acá. Constitución, para compartirles la Constitución, ¿cuál es? El artículo que queremos compartir. Entonces, pero no, ¿por qué no? Ya. Voy a compartirles para que entre todos miremos el artículo al que quiero hacer referencia, pero voy a hacer explorador, ya no en la... ¿Aquí estás también a mi explorador? Sí, doctor. Sí, señor. Ok. Vamos a mirar el 48. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, lo Ok. estamos viendo. Entonces, así como cuando ustedes vieron laboral hace un semestre o semestres, les decían, el 25 y el 53 son muy importantes en las primeras clases, porque el 25 está el derecho al trabajo como derecho fundamental y el 53 los principios constitucionales del derecho al trabajo, que seguramente el profesor o la profesora se demoró algunas horas explicando eso. En seguridad social, nuestra norma clave en materia de constitución, además de que está señalado la importancia de la seguridad social en muchos artículos desde el preámbulo, pero vamos a centrarnos en la norma como la piedra angular, que es este artículo 48, en el que se determina que la seguridad social tiene doble naturaleza jurídica. La primera es que es un derecho fundamental, ¿o no? ¿Qué opinan? Porque ustedes han estudiado eso un montón, yo no lo, hace mucho que lo estudié, entonces ustedes saben más de eso que yo. ¿No? ¿Qué opinan? Pareciera que no, ¿no? Porque es el artículo 48. Y pareciera que los fundamentales van un poquito más arriba, pero parece que un derecho sea fundamental o no deriva de su inserción en la estructura de la Constitución, deriva de su naturaleza jurídica. Realmente la seguridad social es un derecho de segunda generación, esos derechos que suponen una apropiación presupuestal para su efectividad, un derecho económico, social o cultural, esa es la definición. Y al tiempo es un servicio público, entonces es derecho irrenunciable y servicio público, esos son como las dos grandes definiciones constitucionales de la seguridad social acá. Entonces la seguridad social, voy a volver a escribir que fue lo que yo traté de compartir en el, ¿cómo se llama? En el explorador.
es para la Constitución un derecho que ya vimos que aparentemente parecería no ser fundamental, sino económico, social y cultural, o sea, de segunda generación, parecería, no. Y no, aparentemente, sí dice muy claro que es un servicio público. Si es un servicio público, eso, ¿qué implicaciones tiene para el mundo laboral de lo que ustedes recuerdan que vieron en colectivo, en individual? ¿Qué implica que un servicio determinado sea catalogado como servicio público? ¿Qué implica para el mundo laboral eso? Los trabajadores no se pueden ir a huelga. ¿Cómo? Los trabajadores que prestan el servicio no se pueden ir a huelga. Perfecto, explícame eso. Pues al ser un servicio público implica que se preste con continuidad, so pena de afectar gravemente a las personas que pues reciben el servicio. Entonces por eso los trabajadores tienen una prohibición constitucional en el caso de prestar un servicio público que implica que no podrán irse a huelga. Sí, es un debate, es todo un debate, pero está bien lo que dice Linda, ese es el efecto, muy bien, gracias por recordárnoslo. Pero recuerden que en el artículo que regula el derecho a huelga en Colombia, en la Constitución, que es el artículo 56, se establece que se prohíbe la huelga en derechos públicos, en servicios públicos esenciales. Y aquí dice que es un servicio público y ya. Luego, ¿sería esencial o no? La ley 100 califica de esencial el reconocimiento y pago de pensiones y el servicio de salud. Luego, efectivamente, como dice Linda, si un servicio público es catalogado como esencial, no está habilitada la huelga en el país, está prohibida. Bajo una lógica, sí, como la que dice Linda, de prevalencia del interés general sobre el particular, que realmente, al menos yo considero superada en el tiempo, porque claro, es que sostener esa lógica, y la entiendo muy bien, es pensar que no hace parte del interés general que la huelga se proteja, que se proteja un derecho que está incluido en las normas de libertad sindical de OIT, que son convenios fundamentales. Entonces, yo creo sinceramente que el análisis debería partir de una lógica distinta y no suponer esa aparente contradicción en el binomio huelga-interés general. Se relaja un poco, porque a todos nos interesa la construcción de derechos iguales, entonces también es del interés general que los sindicatos puedan reivindicar derechos, porque finalmente todo va a generar bienestar social y va a haber diálogo entre los representantes naturales de los trabajadores que están en una posición de inferioridad y los empleadores. Entonces, esa lógica en el ámbito puramente doctrinal está muy debatida, pero es para que ustedes lo sepan. Pero efectivamente tiene ese efecto, el que dice Linda, que en principio no se podría los trabajadores de la seguridad social llevar a cabo una huelga, después pues, hay muchos tipos de huelga, ¿no? Ese es el otro problema. ¿Qué tipos de huelga hay en Colombia que se me olvidó? ¿Quién sabe? O que lo hayan visto. Es que creo que el colectivo lo ven paralelo, lo ven después, pero el que lo esté viendo, ¿qué tipos de huelga hay en Colombia? ¿Hay huelga contractual? ¿Hay huelga imputable al empleador? ¿O huelga patronal? Huelga imputable al empleador. Hay huelga por solidaridad. Y hay huelgas por razones económicas, sociales y sectoriales. Entonces tenemos varios tipos de huelga. Parecería que eso de la restricción aplica solo a la huelga contractual. Bueno, hay todo un debate colectivo que ustedes van a ver. Pero lo que me interesa es que la seguridad social tiene esta doble naturaleza jurídica en el artículo 48 de la Constitución. Es una primera norma que tenemos. Y voy a volver a compartir para que miremos algo de principios acá rápido. Voy a volver a compartir mi explorador. Porfa, me avisen si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué principios? Ustedes vieron los principios del derecho al trabajo, ¿cierto? ¿Quién me dice uno? Acuérdense de cualquiera, uno cualquiera. Progresividad. Otro. em, Ese sí es, pero otro más propio del derecho al trabajo. Que lo caracterice, pero también ese, obviamente. ¿Qué otro? retroactividad. ¿Qué otro? Primacía de la realidad, ¿sí? Sobre las formas, sí. Sí, favorabilidad, Ujú. indubio pro operario, condición más beneficiosa y renunciabilidad como ustedes. O sea, todos esos principios que ustedes vieron caracterizan el derecho al trabajo. Entonces, la lógica de por qué el trabajador está en posición de inferioridad frente al empleador, hay que igualarlos, pero para eso hay un esquema tuitivo protector para que el trabajador tenga un acompañamiento. Eso se explica bajo esa lógica principialista. Los principios de la seguridad social son otros, parecería, porque es una lógica de un servicio público. Entonces dice, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Entonces, eficiencia, ahorita lo vamos a volver a ver con más detenimiento, pero lo defino rápido.
es el mejor uso de los recursos disponibles. Está muy ligado al concepto mismo de economía, o sea, como los recursos son limitados, pues hay que ver cuál es el mejor uso y distribución de los recursos posible. Si los recursos fueran ilimitados, la economía no funcionaría, o sea, si es ilimitada no sé, el acceso al café, pues sería gratuito, porque yo para qué voy a pagar algo que es ilimitado, como está limitado y yo tengo unas posibilidades limitadas de acceder a un café, pues yo pago un precio, y entonces tengo la posibilidad de otros que no pueden pagarlo, pues acceder a un bien o servicio específico. Entonces, como sabemos que los recursos son escasos y son limitados, ¿cuál es la mejor posibilidad de distribución y asignación de recursos? Eso es eficiencia. Universalidad es que haya cobertura universal, es decir, que la mayor cantidad de ciudadanos, más que trabajadores ciudadanos, puedan estar amparados por el régimen. Entonces, amparar a la cobertura universal, apuntar, perdón, a la cobertura universal es que la mayor cantidad de ciudadanos estén amparados por el régimen. No deberían haber espacios de desprotección como hay en Colombia. Y solidaridad, como les venía diciendo en todas las anteriores encuentros, claro, sale en el artículo 95 de la Constitución, y ustedes cuando estudiaron eso en Constitucional, seguramente parece un deber ser, como una aspiración, como hombre, ojalá todos sean solidarios y tal. Y sí, ojalá todos seamos solidarios, parece casi un principio religioso, pero acá tiene, es la lógica del más fuerte al más débil, el apoyo, y tiene concreciones específicas, aspectos muy concretos en los que se evidencia la solidaridad. Y ya les he dicho, por ejemplo, todos los que están en este curso, que están sanos por fortuna, que están bien de salud, aportan para los que estamos enfermos, tengamos un subsidio por incapacidad, una pensión de invalidez en el caso de ser necesario, etc. Los hombres nos pensionamos 5 años después que las mujeres. Ustedes que están jóvenes, trabajan y cotizan, para que los que ya estamos acercándonos a una edad que ya es para pensionarnos, pues tengamos como financiar esa pensión. Entonces hay todos unos espacios de solidaridad. Entonces quiero compartir esos son los principios. A ver, los principios constitucionales son estos tres, ¿no? Eficiencia, universalidad y solidaridad. Parecería con el acto legislativo haber otro principio, que es el de sostenibilidad financiera, pero yo creo sinceramente que no es un principio, pero bueno. Por honestidad intelectual lo comparto con ustedes para el que quieran incluirse. Está todo el tema del acto legislativo 01/2005, que modificó sustancialmente este artículo 48. Vamos a trabajarlo un montón, pero por ahora la idea es que hay un principio de sostenibilidad financiera acá. Yo creo que no es principio, pero es una característica que quiere incorporar el acto legislativo 01/2005, o sea, que modificó el artículo 48. Entonces me devuelvo otra vez acá. Tengo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Son los principios constitucionales. Ahora, los principios legales, vamos a ir a la ley 100 del 93. Y ahí vamos, pongamos, es que me gusta esta porque además de que tiene esto que nos permite, siempre está muy actualizada esta página, me parece a mí. Pero pueden consultar la que quieran, yo no me pongo. Entonces, aquí está, lo bueno de este artículo 2 de la ley 100 del 93, que es el que estamos leyendo, porque yo no he explicado nada sino leyéndolo. Si se dan cuenta, tiene una definición propia cada principio, a diferencia de lo que pasaba en la Constitución, que simplemente se enunciaban. Pero coinciden y agregan algunos. Entonces, principios del sistema de seguridad social. Entonces, los principios son eficiencia, ya hemos visto, que coincide con el constitucional. Yo lo leo, no estoy diciendo nada yo, lo dice la ley. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos, financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados de forma adecuada, oportuna y eficiente. O sea, la mejor utilización de los recursos posible. Si tuviéramos recursos ilimitados, pues pasaría lo que sí. Pues, vamos a dar a todos una pensión de, no sé, 100 millones. No habría economía. Como los recursos son limitados, hay que ver cómo los distribuimos y cómo le asignamos a cada uno una asignación un reconocimiento de un derecho en un momento dado, que es la vejez, cuando teóricamente va a ser difícil encontrar empleo, si quedan inválidos, si mueren para sus familias, si mueren por un accidente en el trabajo, pues hay una respuesta. La idea es que la plata que tiene el sistema, o sea, los recursos sean lo mejor distribuidos posibles. Yo siempre digo que el derecho al trabajo es una técnica de redistribución del ingreso. ¿Sí? Es una técnica muy avanzada de redistribución del ingreso, porque las empresas son las que producen capital y utilidades. Bueno, hay una distribución con el pago al salario de los trabajadores, etcétera. Hay toda una técnica de intervención. Universalidad, que era lo que les había expresado,
de la garantía para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, o sea, para todos. Aspiramos a que sea universal. Entonces yo ahí les doy datos rápido porque este es un tema más económico de esa aspiración. Nosotros tenemos, para que ustedes se hagan una idea, 23 millones de ocupados. Es un dato. O sea, 23 millones de personas que hacen cualquier cosa. Venden dulces, le ayudan al tipo que está parqueando, a la señora que está parqueando para que no se estrelle, trabajan en una empresa, trabajan en el campo, o sea, hay muchas actividades, trabajan vendiendo periódicos, hay 23 millones, solo 8 millones aparentemente están afiliados al sistema pensional, luego tengo 14 millones por fuera, entonces la cobertura universal es bien, todavía le falta mucho en materia de cobertura universal al sistema por lo menos pensional. Si miran el de salud es más completo, pero salud tiene un fuerte acento en el tema asistencial, el famoso SISBEN, el régimen subsidiado. Aspiramos a que la gente tenga ingresos y pueda pagar la cotización, es mejor para todos, para el sistema, para usted, para todos, para como sociedad. Entonces, bueno, pero ahí hay una aspiración a que todo el mundo tenga derecho a la seguridad social. Y ustedes saben que hoy en día una pensión es un lujo, es una tremenda bendición, como en cualquier parte del mundo, pero en Colombia es cada vez más un lujo. ¿Listo? Solidaridad. Entonces aquí es donde me quiere tener un poquito para... Porque yo sé que suena como, pero es como algo, un deber ser. Sí es un deber ser, pero es un principio que tiene particularidades muy concretas en seguridad social. Entonces, es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil, lo que les decía. Entonces, ustedes también de salud, pues qué bueno, y ojalá sea así siempre, ustedes contribuyen para que los que tenemos un problema de salud tengamos un subsidio por incapacidad, que estaba en otra parte del cuadro, una pensión de invalidez, una pensión por muerte para mi familia cuando muere. Entonces hay unas reglas de diálogo entre el más fuerte y el más débil. Ustedes están muy jóvenes, cuando salgan a trabajar, van a empezar a aportar para sostener el sistema, para que nosotros los que nos vamos pensionando tengamos recursos. Ustedes están vivos, pagan para que el que muere, pues su familia tenga una respuesta institucional. Hay unas reglas de solidaridad que explican la seguridad social muy concretas y muy importantes, más allá de la aspiración teórica de que sean solidarios, que pues ojalá todos seamos solidarios, acá es muy concreto. Integralidad, este sí ya es adicional al del listado constitucional, es la cobertura de todas las contingencias que afecten la salud, la capacidad económica y todas las condiciones de la población. Para este efecto, cada quien contribuirá según su capacidad, o sea, tratar de amparar todas los riesgos posibles, ¿sí? ¿Qué riesgo para mi gusto? Y eso lo vamos a ver un poco, bueno, si alcanzamos, porque siempre al final no tenemos mucho tiempo, pero hacia el final del semestre yo les había pintado en el cuadro que al final había una cobertura contra desempleo, por ejemplo. Es un ejemplo solamente. Colombia tiene una cobertura bastante débil, inmadura todavía en materia de seguro contra desempleo. Se denomina mecanismo de protección al cesante en Colombia, pero aprovecho por si no alcanzamos. Debería haber un sistema de respuesta mucho más completo que integre el verdadero juicio de protección social, que es un debate que tenemos actualmente ahí con el gobierno, pero lo importante es que debería haber respuestas contra el desempleo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes mantengan un ingreso en desempleo. ¿Por qué? Porque si se deprime su capacidad adquisitiva, o sea, los trabajadores cuando están en desempleo, se deprime el sistema económico. Yo necesito que haya demanda agregada. O sea, si yo vendo esferos, si vendo esos esferos y la gente no tiene plata para comprármelos, a mí no me sirve. A mí me sirve que todo el mundo tenga plata y pueda comprármelos. A mí no me sirve. O sea, eso pues de una les digo, cuando ustedes salgan a trabajar se van a empezar a entender un poco lo que yo les digo. Y, no, a mí me da mucha envidia que Pepito o Pepita ganan más que yo. Qué bueno. Si Pepito o Pepita ganan mucha plata, lo bueno es que pueden comprar estos esferos que yo comercializo, pueden comprar las matrículas para ir a mis clases, pueden comprar el carro que yo estoy importando. O sea, nos conviene a todos que la gente tenga recursos, ¿no? O sea, es bastante torpe eso de me da envidia, me da rabia, no, eso es lo de menos. Pero lo que me interesa es que al Estado le interesa que la gente no pierda capacidad adquisitiva. Seguro desempleo es una estructura compleja, porque tampoco se puede articular de tal manera que sea mejor no estar que estar. O sea, estar mejor en el desempleo que en el empleado, más en un sistema prevalentemente informal como el colombiano. Y todos los seguros de desempleo en el mundo tienen canales de políticas activas. Políticas activas es, vale, te doy el desempleo, o sea, te pago el seguro de desempleo como pasa el paro, por ejemplo, en España o en Italia, pero tienes que ir a la casa de integración en Italia. O sea, tienes que ir al servicio de empleo a formarte, a probar que estás aplicando un trabajo, que estás asistiendo a las capacitaciones, etcétera, para acceder a un empleo. Entonces, no es
Seguro de desempleo no es, pero qué chévere, entonces se va a poner a ver la Champions League todos los días y no va. Sí, no faltará el que lo haga, pero la idea es que son políticas pasivas y activas de empleabilidad. ¿Listo? Unidad es lo que les contaba de la diferencia entre Bismarck y Beveridge, que hay un diálogo entre instituciones. O sea, no es que yo pago sobre una base en pensiones y otra en salud, eso se podía hacer hace muchos años. Ya no se debía, pero se hacía. Hoy en día está, además de estar prohibido, está imposibilitado porque hoy en día, por ejemplo, tenemos como expresión de principio de unidad la PILA. PILA es planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, cuando yo pago el aporte a pensión, a salud, a riesgos, es a través de un sistema que es una planilla que está integrada y yo no puedo decir que para pensiones me gano 10 y para salud me gano 1. Porque claro, en pensiones quiero una pensión buena, pero en salud me van a dar el mismo servicio, entonces pues yo digo que allá me gano 1. Se podía antiguamente, era viable, más que se podía, era viable. Hoy en día, pues no es que no se pueda, pero es muy difícil porque hay un sistema que te va, como un computador, cuando si tú le pones la flechita de acepto las condiciones no va a seguir, es muy parecido. Entonces si yo le pongo un valor a salud y otro a pensiones, ni siquiera me lo va a incluir, o sea, no me va a dejar liquidar el pago. Entonces hoy en día hay diálogo ya entre los sistemas. Y participación e intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social, en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones. Entonces hay asociaciones de pacientes, por ejemplo, en salud, que intervienen en algunos espacios, hay asociaciones de... Claro que se quejan mucho de eso los pensionados, que normalmente no están visibilizados en los diversos debates. Hay una gran queja de los pensionados y las personas que están afiliadas, sobre todo los temas de traslado, que ha sido muy debatido, siempre dice, sí, pero hablan los académicos, hablan los congresistas, habla el gobierno, hablan los sindicatos, habla los empresarios y no hablamos nosotros. Hay críticas, pero es un principio de la seguridad social. Estos son los principios de la seguridad social legales. Estos 3 de arriba son constitucionales y legales. Ya hasta el literal F son legales. Eso es claro, igual lo pueden buscar en su Google. Ahí lo van a abrir y lo van a encontrar. Yo lo que hice fue leer, realmente no hice nada distinto de leer, dar una pequeña explicación de cada una de lo que yo creo que les puede dar un poco más de comprensión, pero están en la ley, no hay que esforzarnos mucho en eso, ¿listo? Mientras que sepan que hay una principialista propia de la seguridad social que apoya además la afirmación según la cual la seguridad social es un sistema autónomo del derecho al trabajo de regulación, porque si no lo fuera, pues tendría los principios comunes del derecho al trabajo. Y esto sí que genera independencia, porque la lógica de respuesta es distinta. Aunque los principios de derecho al trabajo son aplicables a la seguridad social, sí que lo son. Pero estos principios me dan a mí la personalidad de una rama, para mi gusto, autónoma jurídica, para mi gusto, de una disciplina jurídica autónoma, es lo que yo creo. Pero es lo que yo creo. Habrá otro colega que les va a decir, otra colega que les va a decir, no, para mí es parte del derecho al trabajo, y también él o ella tienen razón. Esto es un tema todavía debatiéndose. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces ahí vamos. Listo. Entonces vamos a ir bajando en el cuadro para ir avanzando. Y acuérdense que aquí me quedo un poquito montado, mil excusas, pero yo creo que puedo ayudar un poco. Yo les dije que había un sistema integral de seguridad social en pensiones, ¿no? Yo dije eso, ¿cierto? Sí. Cuando hicimos el cuadro, al principio. Que fíjense que esto es muy importante para tener orden, si no es mucha información. Que está administrado por el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces vamos a empezar pues, por el principio, y es el régimen de prima media. En cobertura de invalidez, vejez y muerte, vamos a empezar por vejez, por el medio. Listo, vamos a empezar por vejez. Me parece más fácil así y luego vamos bajando. Veamos primero un tema como conceptual para que ustedes entiendan de forma un poquito grosera pero fácil cuál es la diferencia. Entonces, hagamos este y hagamos este aquí. Exacto, sí. La idea es en prima media. Imaginen que estamos presencial hoy en la universidad. Si estuviéramos presencial, seguramente estarían todos sentados. Yo estaría en puesto de profesor y tal. Y al fondo, al lado mío, habría una caneca, una canequita. Entonces la idea es que todos los que están en el salón, todos los que están aquí acompañándome, aporten a la cajita. Entonces hay una persona que gana un poquito menos, hay una que gana un poquito más, por eso es más larga la lineecita. Hay otra persona que gana todavía más, entonces qué bueno, aquí aporta. Chupito, borremos este. Y este. Hay otra persona que aquí gana un poquito más, le va bien, qué bueno. Como les digo, qué bueno que les vaya bien. Acá hay otra que también le va bien. Y acá hay otra que también. Todo esto son personas del salón.
Todos van a este fondo común, todos los recursos de este fondo común, que se llama la prima media. Hoy en día van al fondo que se llama, antiguamente sus papás y sus abuelos pagan del Seguro Social, hoy se llama Colpensiones, ¿listo? Ahí van. Bueno, me quedo por fuera, pero ustedes saben que ese cuadro es Colpensiones. ¿Sí? Distinto del otro régimen que son los fondos privados, Colmutual, Porvenir, Protección y Colfondos. Ahí ya no van todos a la cajita, sino que va una sola persona a la cajita. Entonces la persona abre una cuenta de ahorro individual, como una cuenta de ahorros propia. Pero cuando yo abro una cuenta de ahorros, va mi plata, no la de ustedes. Va mi plata y yo de ahí saco la plata para pagar el agua, la luz, el teléfono, todo. ¿Sí? Acá no, acá entre todos. ¿Podría repetir o sea, lo que acaba de explicar? Lo que significa es RAI. Ok, párale bolas. Régimen de prima media con prestación definida, Ángela. Tú estás en el salón, tú estás con todos tus colegas y tú estás aportando la misma cajita. De la cajita, cuando tú cumplas unos requisitos, te van a dar una pensión. ¿De dónde se financia? Pues que la gente joven, más joven que tú, va a aportar. Régimen de ahorro individual con solidaridad es que tú ya no haces eso. Tú abres una caja, tú, propia, que se llama cuenta de ahorro individual, como una cuenta de ahorros. Entonces ahí ponía el símil, que es un poquito burdo, pero pues para que entiendan. Cuando yo abro mi cuenta de ahorros, pues va la plata mía, va mi salario, va mis honorarios, va la plata que yo tengo, ¿sí? Y yo de ahí pago o sea, es propio mío, ustedes ni se enteran. Acá no, acá es que entre todos financiamos esos riesgos. Acá es que yo mismo, solo con mis aportes, los financio. Entonces, de eso emana. ¿Sí, claro, Ángela? Sí, doctor, es régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿sí? RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad. Listo, sí. Sí, ya, claro. Es que lo pongo así porque si lo escribo queda muy largo y no queda chévere el cuadro, es por eso. ¿Listo? Entonces, acá cuando me pensiono, por vejez, ¿no? Estamos en vejez. Cuando cumplo una edad, ¿dónde está el más? No, eso es asterisco, eso es por. Más, o sea, más no es o, es más tiempo. ¿Se dan cuenta? Tiempo. Igual, una tasa de reemplazo que está definida en la ley, o sea, un porcentaje. ¿De qué? Del IBL. Todos esos conceptos los vamos a ver. Ingreso, base, liquidación. O sea, la plata alcanza, no alcanza. Es un problema de la organización del sistema, pero yo aporté durante un tiempo. Hoy en día son 1.300 semanas, lo vamos a ver después. Llegué a una edad X, que la vamos a ver ahorita, 57 años mujeres, 62 hombres, ya los tengo. Pongo chulo acá y pongo chulo acá, me dan un porcentaje que está en la ley. Esa plata alcanza con lo que está en la caneca, alcanza o no, el gobierno tiene que hacer aportes, es un problema distinto, pero como causación del derecho, a mí me basta con tener la edad y el tiempo. Hoy, para que se hagan una idea, hoy, pero eso no ha sido así siempre. Hoy es 57 mujeres, 62 hombres y 1.300 semanas cotizadas, esos son 26 años. Lo vamos a ver con más detenimiento. Lo que pasa es que no quiero que se aprenda nada de memoria, sino que a fuerza de repetir y de empezar a encontrar la lógica al sistema, lo entienden. Es lo que me interesa a mí, no me interesa que se aprenda nada de memoria. Entonces, si tengo los dos requisitos, bien, me va a pensionar. Entonces, les van a dar un porcentaje con base en un nivel. El nivel es la base a la que le aplican el porcentaje. Desde la ley 100 es el promedio de los últimos 10 años de cotización. ¿Listo? Después lo vamos con detenimiento. En ahorro individual es distinto. Ya aquí no estoy jugando a tener nada de un tiempo. Acá ya es la plata que tengo yo ahorrada alcanza para financiar una pensión como renta vitalicia. ¿Sí o no? Depende de su edad, depende de muchas cosas, porque si me están entendiendo la idea, pues a menor edad, más expectativa de vida, se requiere más plata. Porque si yo tengo 70 años, mi expectativa de vida es mucho más corta que la de ustedes, que tienen entre 20 y 23, 24, 25 años, no sé qué edad tienen. Pero ustedes seguramente tienen una expectativa de vida muy larga. Entonces hay que financiar todo ese tiempo. En contraste con el señor o la señora que tienen 70, 80 años, pues la expectativa de vida es mucho más corta. ¿Sí? Ahí va explicándose la lógica. Dime, Ana María, ¿me estás preguntando o se te levantó? No, para preguntar, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, si no alcanza lo que la persona ha ahorrado para la pensión vitalicia, ¿lo puede retirar? No. Muy buena pregunta. La pregunta de Ana María es, ahorré, ¿cierto, Ana María? Y no me da la plata. Sí. ¿Qué pasa si no me da la plata? Lo vamos a ver con detenimiento, es para contestarte la pregunta. Si no te da la plata, te miran una edad y un tiempo otra vez también, igual. Que es 57 mujeres, 62 hombres y 1.150 semanas. Lo digo muy rápido, lo vamos a ver después con detenimiento. Y te dan garantía de pensión mínima.
O sea, tener una pensión de un salario mínimo. Pero tú me dices, no, tampoco tengo las semanas, llegué a la edad y no tengo las semanas, ahí sí te devuelvo la plata, se llama devolución de saldos. ¿Listo? Que paralelo acá, para completar tu respuesta, dame un segundito, Irene, ya te doy la palabra, espera. De saldos, es que saludos, de saldos. Me confundí. Este de devolución de saldos tiene un paralelo acá. Esperen si puedo anotar todavía. Sí, sí puedo. Tiene un paralelo acá, cuando llego a la edad y no tengo las semanas, que ya es un porcentaje, no todo lo que pagué, que se llama indemnización sustitutiva. O sea, también me vuelven un porcentaje. ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo sé que ustedes allá, en el almuerzo familiar allá, le preguntan, me estoy estudiando una cosa buena, no creo que lo digan, pero les pregunto, ¿ustedes saben algo de pensiones? Allá en el almuerzo familiar le dicen, sí, claro. Es que imagínate que yo hace muchos años, el tío les dice, hace muchos años, yo allá trabajé en una empresa que era una fábrica de camisas, no sé, cualquier cosa. Y yo, esa empresa era muy organizada y trabajé 10 años, 500 semanas. Pues yo nunca más volví a aportar, entonces yo creo que eso se perdió. No, tiene que decirle que vaya, si es Colpensiones, y reclame la indemnización sustitutiva a la que tiene derecho para que no se pierda, y si era en un fondo privado, que le devuelvan la plata. Porque hay mucha gente que por no saber termina perdiendo estas prestaciones. Es lo que no quiero que pase, ¿vale? Entonces tengan eso en cuenta, ¿listo? ¿Es claro, Ana María? Sí, señor, gracias. Lo que pasa es que esta es una explicación de una clase completa, por eso yo lo resumí muchísimo para responderte, no dejar sin responderte, pero sabiendo que esto lo vamos a explicar con detenimiento, ¿listo? Sé que lo estoy diciendo muy rápido, es porque quería responder. A ver, Irene y después Santiago. No, mi pregunta ya se solucionó con la explicación. ¿Seguro? Gracias. Listo, cualquier cosa. Santiago, dime. Sí, doctor, lo que pasa es que no me quedó muy claro cómo funciona esa garantía de pensión mínima en el Claro, RAIS. O sea, no, es que no sé claro. cómo se calcula. No, es que es una respuesta supletiva. O sea, en el régimen de ahorro individual no lo hemos visto, lo vamos a ver después, pero es para explicar ahora teóricamente cómo funciona un régimen y el otro, lo que yo quiero hacer. Entonces Santiago me dice, yo no le entendí esta parte. Entonces, párale bolas, lo vamos a ver, pero me interesa que vaya quedando claro, lo vamos a ver. Entonces, ¿a ti qué te piden acá, Santiago? Plata. Entonces, que lo que tú hayas ahorrado alcance para financiar tu pensión. Una cosa es tu cálculo y otra cosa es mi cálculo, porque tu cálculo es mucho más exigente que el mío, tú estás mucho más joven que yo, ¿sí? Entonces seguramente a ti te van a exigir, porque tienes una expectativa de vida mayor y se requiere más plata. A mí, pues yo ya, sí, tengo menos expectativa de vida, me requiero menos plata. Si la plata no alcanza y llegas a la edad de 57 mujeres, en tu caso 62, y tienes 1150 semanas, ya en clave semanas, el sistema te dice, quédate tranquilo. Como tienes semanas y tienes una edad, te va a dar una garantía de pensión mínima, o sea, te va a dar un salario mínimo de pensión. Hoy en día, en 2022, es 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Es una respuesta para que la gente que esté acá diga, sí, pero hay unas, porque si yo pintara solo hasta acá y borro esto, tú me dirías, uy, no, pero acá yo tengo seguridad, que con esta y este tipo, algo me dan. Yo no sé si sea bueno, malo, regular, pero algo me dan. Acá no me dan nada. Entonces, la ley 100 lo que quiso fue establecer una garantía para que los que están en ahorro individual se puedan pensionar, así la plata no les alcance. De entrada, Santiago, una persona con lo que estamos pintando, que se gana el salario mínimo, ¿tú crees que va a tener la plata suficiente para pensionarse? ¿Con franqueza? No le va a dar. No le va a dar porque apunta a aportes con el salario mínimo, no tiene flujo de caja para hacer aportes voluntarios, después lo vemos, pues no le va a dar. Entonces, esa persona que está acá, hay que garantizarle que tenga una respuesta del sistema. Entonces, esa persona tiene 1150 semanas, tiene 57 mujeres y 22 hombres. Lo digo muy rápido porque lo vamos a ver, esto es solo global. Al menos le garantizan que le van a poner plata para que pueda pensionarse con la pensión mínima al menos. ¿Sí, Santiago? Sí, doctor, perfecto. Pero no es que eso lo entiendan, obviamente me interesa que lo entiendan, pero no tan perfecto porque eso va a ser objeto de una clase completa después. Lo que me interesa es que tengan como la visión global de cuál es la diferencia entre prima media y ahorro individual. Porque yo sé que mucha gente que está en ahorro individual le dice, oye, yo a qué edad me pensiono. ¿Y usted qué dónde está? No, estoy por venir. Pues debería estar pensando es cómo voy en el ahorro y no en la edad, porque si estás pensando en la edad, estás pensando o acá, pero eso es no pensionarse. Si yo estoy en el sistema, yo quiero es pensionarme. Si estoy en Colpensiones, si es coherente preguntar, yo a qué edad es que me pensiono, ahí sí es coherente. Pero si alguien está acá y está pendiente de la edad para pensionarse, pues no es
lo indicado al menos, la lógica es distinta, ¿listo? Acuérdense que me puedo trasladar entre regímenes cada cuánto, ¿se me olvidó? Perdón. Cada ¿Cada cinco, cuánto? ¿Cuánto, Linda? cada 5 años. Bien, segura, no me dilo segura, está perfecto, cada 5 años, bien, bien. Pero hay un pero, ¿y cuál es el pero? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde Que pongo la X? no se puede cambiar faltando 10 años para pensionarse. Bien, bien, o sea, cuando la señora tiene 47, exacto, faltando 10 años, M, o el señor tiene 52, H. Ahí no pueden trasladarse. Lo que pasa con esto es que ese es el problema de los traslados. Entonces, lo explico muy rápido y muy breve. Dime, Ana María, qué pena, dime, Ana María. Sí, profe, no, pues es un caso porque conozco de muchas personas que, bueno, por ciertas circunstancias en las empresas, digamos, se sometían o los obligaban a someterse a un ahorro privado. Sin embargo, eso fue algo que ocurrió de pronto en el 2019, 2018, y las personas estaban Antes. viendo que, sí, hace unos años incluso a un familiar le pasó que la empresa pues como que lo obligaba a afiliarse a un fondo de ahorro privado, pero las circunstancias en las que se iba a pensionar no iban a ser muy favorables. Pero, sin embargo, y faltando ya como 4 años para poder cumplir la edad de pensionarse según Colpensiones, se pudo hacer el traspaso. Ahí había como una ley de, ay, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero que sí le permitía a las personas hacer ese traslado, porque ahí surgió un problema y lo hablaba también la Corte Suprema de Justicia y una sentencia en sala de casación laboral, no sé si estoy de pronto equivocada, pero hay efectivamente si se pudieran hacer traslados jurisprudencialmente por ese problema que comento. Hay como opera o pues tiene alguna implicación que si hayan podido hacerse el traslado faltando menos de 10 años para pensionarse. Excelente, me parece excelente la pregunta. Y la agradezco. Entonces, ¿qué es lo que dice Ana María? Vea, usted nos está diciendo que cada 5 años me puedo trasladar libremente. En la ley 100 era cada 3 años, pero con la ley 797 es cada 5 años. ¿Listo? Y Ana María dice, vea, pero es que si a usted le faltan 10 años no me puede trasladar. Entonces son dos cosas. Lo primero es cuando le importa a uno esto. Pues como buenos colombianos, cuando uno ya está cerca. Eso sí, pues es muy común en nuestra cultura, ¿no? Que la gente se acerca a este tema cuando ya le queda, ay, yo ya tengo como 60. Yo voy a averiguar. Sí, pero hasta ahora vas a averiguar. Bueno, el punto es que cuando le falten 10 años no se puede trasladar. Pero lo que dice Ana María es cierto. Esa restricción es de la ley 797-2003. En esa misma ley se habilitó un año para que la gente se pudiera trasladar, que fue el 2004. Entonces dice, sí, pero mucha gente en el 98, en el 99, en el 2000 se trasladó y los obligaban en las empresas o no les daban la información completa. Entonces, solamente hay obligación de doble asesoría, o sea, que te digan una proyección de cómo te pensionarías acá y acá para tomar una decisión del traslado informada desde el año 2016. Entonces, como dice Ana María, está muy bien. En el año 2019 para acá, 2019 para acá, la Sala de Casación Laboral de la Corte ha estructurado la teoría de la nulidad del traslado. Entonces, si a mí no me dieron asesoría de vida en el traslado, como está esa restricción, faltando 10 años, yo puedo promover un proceso ordinario laboral. Usted no entra procesal, ¿cierto? Procesal es optativa, ¿cierto? Es Sí, una eso es electiva. Ok. Entonces, en laboral hay procesos ordinarios y especiales. Procesos ordinarios de primera o única instancia. No, nosotros no tenemos eso de mínima, menor y mayor cuantía, no. Es de primera instancia o de única instancia, dependiendo si es menor o mayor la cuantía de 20 salarios. Un tema pensional tendencialmente es mayor. Entonces, tendencialmente es de primera instancia. Lo que me interesa es que a través de ese proceso yo le debo probar al juez que a mí no me asesoraron. Entonces, yo sé lo que van a decir, uy, pero aprobar eso hace 30 años. Entonces, aquí opera la carga dinámica de la prueba y lo que dijo la Corte, también lo han apoyado todos los jueces, la mayoría, al menos que a mí me ha tocado trabajar el tema, es que la carga de la prueba está en cabeza del fondo de probar que ustedes los asesoraron bien y que a mí me basta con afirmar que no me asesoraron. Pero uno como abogado normalmente trata de llevar testigos y tal de la época pues para probar que no hubo asesoría y que pasó lo que dice Ana María. Entonces, está en cabeza del afiliado promover un proceso para lograr devolverse si es la situación según la cual le va mejor en un régimen o en el otro y no se puede modificar, trasladar, perdón. Entonces, hoy en día,
no, hoy en día no, también del año 2019 para acá, se han presentado, se ha presentado una iniciativa legislativa para que en el Congreso se relaje esta prohibición y se dé un espacio de 6 meses. Yo aquí, por honestidad intelectual con ustedes, les tengo que decir, yo he acompañado la idea, o sea, he intervenido en el Congreso pidiendo que esa iniciativa sea aprobada. Los fondos privados se han opuesto recurrentemente a esa iniciativa. Es un debate hoy político, no sabemos en qué vaya a terminar, pero yo creo necesario, porque además la iniciativa no es para que la gente se traslade, ese es el error, es para que la gente haga la doble asesoría y definan dónde le va mejor. ¿Listo? Entonces no es obligar a la gente, como dicen, el traslado express, el traslado masivo, no, es que la gente tenga la posibilidad de tener el acompañamiento que no tuvo cuando se trasladó, porque sí, si ustedes requieren un semestre completo para entender esto, yo mismo a veces digo, yo no lo entiendo, a veces es complejo, el sistema colombiano es muy complejo y muy regulado y tiene muchos bemoles. Yo siempre digo, esta clase no debería existir, esta clase debería llamarse Seguridad Social y yo les digo, se pensionan cuando tengan tal edad y tal tiempo, se acabó la clase. No tengo nada más que decir, debería ser transparente para todo el mundo, pero es tan complejo que dependiendo de dónde estén, es una es otra, lo vamos a mirar en el recorrido de la clase. Pero todo lo que se hace en esto, para responder a la pregunta de Ana María, se hace un proceso ordinario laboral para obtener una declaratoria judicial de nulidad del traslado y que se permita el traslado en este periodo, en este espacio, que legalmente no se permite, habría que estructurarlo vía judicial. ¿Es claro eso? Sí, gracias por la duda. ¿Seguro? ¿Sí? Todo lo que me interesa es que ustedes tengan claro, este tema de traslados es clave porque, voy a colgar en el Moodle las síntesis, ¿les parece las de, que habilitan el traslado de 2019 para acá? Algunas, no todas, pero algunas representativas las podemos colgar allí, si quieren, pero ese es el debate hoy en día, uno de los debates más importantes del sistema pensional. Me interesa que haya quedado claro para todos, que sea fácil, sobre todo identificar cuál es la problemática, que es este grupo poblacional, este tema de por qué razón es la problemática, es que tendencialmente no tuvieron doble asesoría, y la importancia de la doble asesoría en esto, ¿no? O sea, cualquier doble asesoría, que yo le pregunto a Colpensiones, si me quedo con ustedes, ¿qué pasa? Vea, usted puede seguir trabajando, vamos a inventar linealmente, con un ingreso más o menos similar al que tiene, cuando cumpla tal edad le vamos a dar tal pensión. Usted puede dejar, porque le va a dejar tener lo que sea de trabajar, entonces va a haber un espacio allí, no va a haber cobertura en invalidez y muerte y tal, y va a corresponder a una pensión Y. O usted puede morir mañana, y entonces una pensión Z, bueno, una asesoría. Acá lo mismo, si usted sigue cotizando como va y no hace aportes voluntarios, no le va a dar pensión, va a ir acá. O sea, va a haber unas proyecciones que les van a permitir a ustedes tomar una decisión informada. Es que ni siquiera... hombre, si ustedes tienen 200 millones de pesos, ¿sabrían qué hacer con esos 200 millones? Estoy seguro que no. Ustedes van al banco y les dicen, vea, hay una opción que es un CDT, hay una opción en acciones, hay una opción... O sea, estos temas son complejos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, con tan poca cultura financiera, incluyéndome yo soy abogado, no tengo mucha cultura financiera. A ver, Ana Sofía. Desconecta el... Doctor, qué pena. ¿Allá? Sí. Que desconectes el micrófono. Ahora sí, dale. Qué pena, doctor. Es que dentro de lo que usted estaba diciendo de la doble asesoría, me surge una duda y es que yo he escuchado muchos casos en los que el traslado se dio porque a las personas les decían que al final ellos podían elegir si bien tener la pensión o retirar la totalidad del dinero. ¿Eso también entraría dentro de la doble asesoría? Está muy bien la pregunta de Ana Sofía, porque claro, en muchos pleitos a uno le lleva entonces el fondo y le dice, no, pero yo al señor sí lo asesora a la señora, mire, aquí está el formulario y ella firmó, acá firmó Ana Sofía, entonces ella sí sabía. La Corte ha aclarado primero, para responder a tu pregunta, que eso no vale como doble asesoría. O sea, que te dieron una regla ahí, como dice por ahí la letra pequeña del pasaje, eso no vale. Como doble asesoría, no vale como doble asesoría. Sí vale para otros efectos, pero no para doble asesoría. Si te dijeron eso, pues no te asesoraron, porque tenían es que hacerte todo el proceso de buen consejo, información suficiente y doble asesoría. Lo que te digo, doble asesoría no es decirte, es que le va mejor en un sitio o en el otro. Todas las historias son muy parecidas. O no, les dijeron el seguro se va a acabar, eso es el gobierno, el Estado, y pues saben que al gobierno nadie le cree, entonces, no, yo prefiero irme al privado. Esa no es una información adecuada, ni es una asesoría. Entonces, esas afirmaciones que dice Ana Sofía son propias del pleito, a menos cuando he llevado yo los casos, tendencialmente no se admiten. Tienes que probarme a mí en casos específicos que me diste una asesoría. Y realmente son los menos. La mayoría de casos, los fondos no logran probar la doble asesoría y
Hay una cifra es de Colpensiones, tal vez en el 85% de casos, esos procesos tienen buen pronóstico. O sea, los jueces declaran la nulidad. Y a mí me ha pasado, al menos los que yo he llevado, la totalidad por fortuna. Pero puede haber un caso, y conozco casos que colegas que me han contado que el fondo puede probar asesoría de vida. Ahora, complementando la pregunta de Ana Sofía, sí, pero el señor es un médico, la señora es una doctora. Como, pues, o sea, es muy interesante. Socialmente, los médicos son vistos como personas muy destacadas en el estudio y además con justa y sobrada razón. Un médico engañarlo, pero yo tengo un doctorado en Derecho y yo no sé cómo funciona el cerebro, de la mielina, o sea, uno pedirle, por brillante que sea el neurólogo, el ortopedista, el cardiólogo, lo que sea, que sepa de esto, por brillante que sea, y que tiene que tener la asesoría. Y con más veras, porque no tiene tiempo para ocuparse de estas cosas. Entonces, ese tipo de argumentos tampoco han llegado a buen puerto, al menos en los pleitos que yo he conocido y he llevado. Puede otro colega que les cuente que de pronto funcionó para los fondos, pero al menos de mi experiencia, ese tipo de argumentos no, porque lo que hay que buscar en la Sofía y todos es la debida doble asesoría, o sea, lo que les digo, proyecciones. Si te quedas acá, será una cifra X. Si vas acá, una cifra Y, y yo ahí valoro y digo, como lo que les digo, yo tener 200 millones y voy a un CDT, me da X porcentaje, eso es renta fija, porcentaje de interés X. Si no meto en acciones, un porcentaje Y, porque es más arriesgado, mejor. Pero yo defino con información. Es que es muy difícil uno definir la mejor opción sin información debida, y esa fue una carencia del sistema del año 94 que empezó a funcionar al año 2016. Son 22 años, es mucho tiempo, con la gente sin doble asesoría. Entonces, la gente, la mayoría, tomó estas decisiones con los ojos cerrados, esa es la verdad. Y al tomarlas así, pues cometieron errores que corregirlos suponen intervención de un abogado, porque yo para llevar un pleito ante un juez laboral necesito jus postulandi. Necesito un abogado que con la tarjeta profesional presente la demanda, me represente, y se puede optar en causa propia, pero soy abogado laboral, ¿listo? Pero necesito jus postulandi para poder ir al juez laboral. Les insisto, es un proceso ordinario de primera instancia, tendencialmente, no necesariamente. No hay procesos especiales, proceso ordinario. Y lo llevan en instancias, primera y segunda instancia. Algunos han llegado a casación, de los que derivan las sentencias que ustedes estaban advirtiendo, ¿no? Pero tendencialmente los fondos ya, pues es un pleito. Para mi gusto, esto debería ser un trámite más que un proceso, porque es garantizar a la gente la libertad de selección, que es un principio del sistema pensional que está en el artículo 13 de la ley 797, creo yo, modestamente, pero habrá un colega que piense distinto. ¿Está bien, Sofía? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Good? Listo, perfecto. Entonces vamos, este momento está perfecto. Tengo 3 ideas en mi reloj. Vamos a hacer un break para tomar un cafecito y empezamos por acá, para empezar aquí sí a disgregar toda la prima media, cómo se pensiona uno, qué es transición, que es un poquito complejo. Quiero hacer un break para que no quede el chorrero así como que los atropelle. Son 3 ideas en mi reloj. Vamos a hacer un break hasta las 25 para que tomen un cafecito y ya regresamos. ¿Listo? Pero la pregunta enganchadora para después de comerciales es que ya vamos a ver transición y eso, ¿listo? Para que no se vayan a ir, ¿vale? ¿Listo? Listo, yo tomo agua porque tanto café no, ¿listo? 3:25, ¿listo? Sí, está perfecto.
¿Listo? ¿Están todos ahí ya? ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Eso. Listo. Ah, pero Ana María, en el caso que tú me contaste, tu familiar demandó, ¿cierto? Sí, profe, se inició proceso ordinario y se autorizó el traslado a Colpensiones. En instancias, no llegó a casación. No, no, señor, no llegó a casación. Es que hay un tema ahí es que en derecho del trabajo, porque como usted no es procesal, me interesa mucho, pues no obligatoriamente. Teóricamente, si la sentencia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador o es adversa solamente a una entidad pública, el proceso va en consulta. Como hay que vincular a Colpensiones, los jueces están, así no apelen los fondos, mandando en consulta el proceso, pero es que mandarlo en consulta, ustedes saben, no es un recurso, es un grado jurisdiccional de control. ¿Saben qué es consulta, no? Que cuando uno apela va obligatoriamente a segunda instancia. Estamos hablando de 1 año, 2 años más, ¿listo? Por solamente, ¿saben qué es? Lo vino en el procesal general, ¿cierto? La consulta, ¿o no? La consulta es si uno no apela, entonces igual tiene un trámite oficioso en segunda instancia de control para determinados temas, laboral es uno de ellos. A ver, Mateo. Profe, ¿cómo va? Sino que estoy un poco perdido ya el tema que vamos a entrar, sino antes de entrar, ¿podrías dar una recapitulación un poco cortica? No sé, que estoy un poco... Tranquilo, vimos en seguridad social, vimos en seguridad social esto, la naturaleza jurídica y vimos los principios de la seguridad social, que eran eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, todos esos principios que vimos del artículo 2 de la ley 100. Entonces ya estamos viendo acá en el sistema de pensiones que hay 2 regímenes, prima media y ahorro individual. Entonces dijimos que en prima media, que es el de Colpensiones, el del gobierno, te van a pedir una edad y un tiempo, no lo hemos visto, para pensionarte y te dan un porcentaje. Es así de simple. En ahorro individual, que es el privado, tienes que lograr una capital suficiente para financiar tu pensión. O sea, que la plata que hayas ahorrado alcance para financiar tu pensión, de acuerdo a tu expectativa de vida, tus condiciones, etc. Dijimos después que uno se puede trasladar cada 5 años entre regímenes. Pero para trasladarse, hoy desde el año 2016, estamos en 2021, te van a pedir doble asesoría. O sea, que aquí te han dicho cómo funciona. Esto mismo que estamos haciendo una pequeña clase y te dicen cómo sería tu situación personal en cada uno de los 2 sistemas para que defines. Pero es que entre el 94 y el 2016 no tuvimos esa doble asesoría. Entonces tenemos un grupo poblacional muy alto de gente que no recibió esa doble asesoría. Entonces lo que se ha admitido es que jurisprudencialmente estos afiliados puedan ir ante un juez y solicitar la nulidad de ese traslado para quedar en el sitio que más les conviene, dado que no tuvieron esa doble asesoría, esa explicación concreta de su caso específico para tomar una decisión acertada, lo más acertado posible, lo más informada posible, más que acertada. ¿Sí, Mateo? Sí, profe, listo, muchas gracias. ¿Seguro? No, cualquier duda, no tengo problema en repetir las veces, porque sé que es un tema un poquito técnico, entonces frescos. Listo, perfecto. Pero entonces la idea es, voy a ahorrar, ¿sí? ¿Puedo ahorrar? ¿Sí? Voy a ahorrar esta parte, ¿listo? Entonces, no todo. Espérame porque es que esto se bajó. Es que es muy sensible el mouse. Espérame porque si no, no tengo espacio y nos queda incompleta la listo. Ahora sí, entonces, vamos a empezar. Nuevamente yo no nombro tantos artículos, tal, porque es que todos también se confunden, pero vamos a empezar con una norma madre del tema de seguridad social, que es el régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la ley 100 del 93. Yo voy a explicar qué es eso. Lo que voy a explicar es que, claro, si ustedes se vuelven un segundito a la clase anterior, ¿se acuerdan que hicimos el cuadro de cómo estaba pensada la financiación del sistema y que nos fuimos desfinanciando hasta llegar al 92? Y en el 92 sí o sí había que tomar una decisión, modificar el sistema pensional al menos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de la ley en el tiempo laboral? O sea, si yo no digo nada y saco una reforma pensional mañana, 8 de febrero, y digo, ustedes ya no se pensionan con 57 de sentido, lo que dijo el profesor es falso, de hoy 8 de febrero en adelante necesitan 65 años, voy a inventar cualquier cosa. ¿Cuál sería el efecto de la ley en el tiempo laboral?
Será un efecto general e inmediato hacia futuro. O sea, las leyes laborales son de orden público, por tanto, igual que las procesales, entran en el tiempo de forma general e inmediata hacia adelante. Entonces, del 8 de febrero en adelante, todo el mundo se pensiona en este salón con 65. Pero es alguien de ustedes me va a levantar la mano, uy, pero yo cumplí la edad mañana. ¿Usted cómo me va a alterar el plan de vida? Hombre, no puedo hacer nada. Es una ley y hay que respetarla. Lo estoy inventando. Como eso puede pasar, para aminorar los efectos de un tránsito legislativo en materia pensional, se apoya en un principio laboral que ustedes ya vieron en el semestre pasado o antepasado, no sé, que se denomina la condición más beneficiosa, que implica que en tránsitos legislativos hay determinados, algunos hablan de expectativas, yo hablo de derechos en curso de adquisición, pero bueno, no importa ese concepto. Lo importante acá es que determinados grupos poblacionales se pueden ver afectados. Para eso hay una transición. Entonces, entre leyes, cuando son temas pensionales como la pensión de tracto sucesivo, o sea, yo me pensiono cuando tenga, como hombre, 62 años, las mujeres 57, y 1.300 semanas. No es lo mismo la situación de ustedes que la situación mía, porque ustedes hasta ahora van a entrar al sistema, los que ya entraron llevan muy poco. Distinto a mi situación, que yo ya llevo un tiempo específico por una expectativa, por una idea de construir un derecho sobre unas reglas. Si me las cambian, pues yo me voy a sentir afectado. Ustedes también, pero ustedes se van a sentir mucho menos afectados que yo porque ustedes están mucho más lejos. Entonces hay un grupo poblacional al que hay que proteger. Para saber esto, ¿cuándo entró en vigencia la ley 100 del 93? Es la primera pregunta, para saber desde cuándo se modificó. La ley 100 del 93 en materia, a ver, la ley 100 del 93 entró en vigencia el 23 de diciembre del 93. Y ya les voy a explicar la importancia acá de las fechas. Van a decir todos, pero esas fechas ¿para qué? Ya van a ver después. El sistema pensional, que es distinto, el sistema pensional entró en vigencia, si ponerlo acá mejor, si no me va a caber, es que si no, no cabe. Entró en vigencia el 1 de abril del 94 para el sector privado y para el sector público en la fecha que determinara la entidad territorial correspondiente sin que fuera más allá de 30 de junio del 95. O sea, por ejemplo, en Bogotá fue el 30 de junio del 95. ¿Sí? Si fuera una empresa del sector privado, le entra en vigencia el 1 de abril del 94. O sea, la fecha de entrada en vigencia del sistema pensional. La ley sí entra en vigencia acá. Son fechas distintas y sirven para cosas distintas. Dímela María, tranquila. Doctor, qué pena, es que me perdí un poco. Para el público es en la fecha que determinara ¿cuál? ¿La La entidad? entidad territorial. O sea, la gobernación de Santander, la gobernación del Meta, la alcaldía de Santa Marta, etc. Acá en Bogotá fue 30 de julio del 95, para que te hagas una idea. Ok, gracias. Profe, ¿y las del 1 de abril del 94 fueron para quiénes? Todos los del sector privado. Bueno, no todos los que se afiliaron. Entonces, bueno, esto que voy a decir no sé si es así, pero los que trabajan en Carulla, los que trabajan en Krebs, los que trabajan en una empresa privada, es 1 de abril del 94. ¿Sí? En ese momento había, para ustedes están muy chiquitos, pero había, por ejemplo, una cadena como hoy El Éxito, que sea, Paz, que era del cartel, aparentemente tenías temas con, en ese momento toda la sociedad estaba permeada por el narcotráfico. Parece que tenían intervención del cartel de Cali, era Casa Grajales, que era un sitio donde uno compraba electrodomésticos y cosas del estilo, como un Éxito en Unicentro. Pero ustedes no habían nacido, yo creo. Yo estoy hablando para sus papás más que para ustedes. A ver, Arturo. Depende. Sí. Exacto. No, ese es el deadline. O sea, tú eres el alcalde de Santa Marta. Tú me lo puedes poner cuando tú determines, pero no te puedes pasar del 30 de junio del 95. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio previo a la ley 100 en el que había casi 1.000 cajas porque cada entidad territorial tenía su régimen y tenía su caja de retiro. Entonces ustedes miran un poquito de historia, van a ver que hay caja de retiro los empleados del municipio de Bosconia. Eso creo que se sabe. Caja de retiro los empleados del municipio del Socorro Santander. Caja de retiro, entonces porque era así. Entonces por eso se proyectó así, ¿sí? ¿Sí es claro, Arturo? ¿Sí?
¿Seguro? A ver, Ana María, ¿se te quedó levantada o tienes una pregunta adicional? Ya me quedo levantada, perdón. Ah, dale, dale. No, no, fresco, fresco, fresco. Lo importante es que no dejen de preguntar porque sé que ese tema es técnico y es un poquito distinto a lo que uno tradicionalmente estudia en la carrera. Entonces lo que se dijo fue, para los que a esa edad estén cerca en la... ¿Alguien me escribió? ¿O me pusieron alguna mano para alguna pregunta? Esperen, miro, es que no veo. Esperen, porque si alguien me escribió en el chat me toca dejar de compartir. Ah, no, pensé que me han dicho algo. Bueno, vale. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que una cosa es que yo el 1 de abril del 94 le diga a ustedes que las reglas de pensión van a cambiar, ustedes son un grupo poblacional, que es muy distinto que si yo les diga a sus papás. Sus papás iban a decir, no, pero ¿cómo así? Si yo ya estaba preparado para pensionarme en tal año y ya había hecho unos cálculos, ya había hecho un esfuerzo. O sea, es distinto. ¿Ustedes ya vieron derecho de bienes? ¿Derechos reales? ¿Sí? Eso se ve que en cuarto o en tercero. Bueno, donde lo hayan visto, me dicen que sí. ¿Y ya vieron obligaciones también? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando ustedes vieron bienes y obligaciones, vieron que se diferencia entre meras expectativas y derechos adquiridos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Ese concepto? Sí, doctor. Claro. Entonces, si alguien ya tiene un derecho adquirido antes del 1 de abril del 94, ya se pensionó, yo no lo puedo expropiar. Colombia, la propiedad privada se protege por el artículo 58 de la Constitución, yo no puedo expropiarlos. ¿Vale? Pero paralelo a ese señor o a esa señora que ya tiene la pensión, hay un señor o una señora que están muy cerquita, les falta un día, 2 días, lo que sea. A esa gente, yo le estoy hablando, es muy distinto que hablarles a ustedes, porque ustedes van a empezar a construir su historia laboral hasta ahora. Entonces, que yo les diga a los 60, para ustedes es indiferente. Claro, para la clase no, pero como ciudadanos, pónganse en un segundo el casco de ciudadanos. ¿Ustedes realmente les importaría tanto una reforma pensional? Realmente, a ustedes no, a sus compañeros de colegio, que hoy en día estudian psicología, medicina, arquitectura. Una amiga, un amigo del colegio, usted le pregunta, oye, ¿a ti te importa? No les importa. O sea, no es que no les importe, sino que no tienen eso como una preocupación presente, es una preocupación de las personas que estamos más avanzadas en edad. Entonces, ¿quiénes son las personas que requerirían, acá está, que requerirían como esa protección a esa fecha, 1 de abril del 94 o 30 de junio del 95 máximo en el sector público? ¿Quiénes son los que están cerca para la ley? La ley 100 en el artículo 36 dice lo siguiente. Para mí como ley están cerca las mujeres que a esa fecha tenían 35 años, para mí está muy largo, porque una señora de 35 años es una señora muy joven que no sé qué tanto está preocupada por esto, o alguien de 40 años si es hombre que tampoco creo que estén muy preocupados por eso ahora. Pero quedó así, 35 mujeres, 40 hombres. Quedó muy largo, quedó de 20 años, porque esa señora va a cumplir los 55, que era la edad en ese momento, en 20 años, y el señor en 20 años va a cumplir los 60, que era la edad. Acá hay una O, cuando digo O en derecho es muy importante, no es I, es O. O, 15 años o más de servicio a esa misma fecha. ¿Qué fecha? ¿A qué fecha? Que se me olvidó. ¿Quién me acuerda? ¿Quién me acuerda? ¿A qué fecha debo mirar ese requisito? 30 de abril del 95, tal vez. 1 de abril del 94 o máximo 30 de julio del 95. Bien, bien la respuesta, Fabio, bien. Entonces, me deben cumplir. Ustedes vayan a una señora del consultorio, al consultorio jurídico de la universidad a preguntarles, o una amiga de su mamá. Ay, pero a mí me fue como mucho mejor que a otra persona que también es vecina mía. ¿Por qué? ¿Y tú en qué año naciste? Le preguntan. Y ustedes miran, si esa persona a esa edad tenía, a ese momento de 1 de abril del 94, tenía cualquiera de esos requisitos, le calculan y si la respuesta es sí, le van a aplicar, si la respuesta es sí, le van a aplicar los conceptos en materia de transición, o sea, les van a aplicar la edad, el tiempo y el monto, o sea, los conceptos en materia de transición previstos previo a la ley 100. Como se podrán imaginar, no lo hemos visto, pero es mejor el régimen anterior a la ley 100 que el de la ley 100. Y es mejor la ley 100 que la ley 797, o sea, progresivamente los sistemas pensionales se modifican para disminuir beneficios y aumentar ingresos, o sea, porque la plata no alcanza, entonces es un problema fiscal normalmente, pero lo que se opta como decisión legislativa es desmejorarlo mucho. Entonces, a todo el mundo le va mejor con el régimen anterior. Así que la frase famosa de todo tiempo pasado fue mejor, aquí aplica. Es mejor pensionarse con el régimen anterior que con la ley 100 en la mayoría de casos. Sin embargo, la ley 100
prevé una regla según la cual yo puedo, si me va mejor, puedo renunciar a la transición y quedarme con las reglas de la ley 100. Hay casos en los que eso puede pasar, me van a entender mejor ahorita, o en la otra clase si no alcanzamos hoy, pero la regla general es que sea mejor el régimen anterior. ¿Eso es claro? ¿Sí? Entonces los conceptos en materia de transición son estos tres. Me van a aplicar edad, tiempo y monto del régimen anterior a la ley 100, que es tendencialmente mejor. ¿Listo? ¿Listo? Voy a pintar, no voy a explicar, voy a pintar y luego esta o la otra clase vuelvo y lo pinto y vuelvo y lo pinto. No, igual la otra clase seguro vuelvo y lo pinto, porque sé que no es tan fácil, porque no quiero que queden perdidos realmente. Entonces, pero ¿cuál era la edad, tiempo y monto antes de la ley 100? ¿Cómo era? Lo voy a pintar. Y a mí esto nos sirve para irse ubicando en cuál es la lógica pensional. ¿Alguien me levantó la mano? No, parece que no. Listo. Antes de la ley 100 habían 3 regímenes para pensionarse. Si yo trabajara en el sector privado, me afiliaban al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. La norma para pensionarme era el decreto 758 del 90. ¿Listo? Y la regla era edad, tiempo y monto anterior. ¿Cuál es? Edad, me pedían antes de la ley 100, 55 años si era mujer, 60 años si soy hombre. A ver, Mateo, please, dime. Porque, bueno, ¿qué es el ICSS? Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Ah, listo, Claro, el gracias. actual Colpensiones. Si tú le preguntas a tu papá, ¿y tú dónde estabas? O tu mamá, no, está en el seguro. Y tú, pero eso no existe, el profesor no me explicó. Claro, porque antiguamente, eso fue de año 2000, creo que 13, 14, que se modificó por Colpensiones. ¿Listo? Es por eso, Mateo. ¿Listo? Entonces, cuando hables con tu papá o tu mamá, no, y ustedes en el seguro. Tú, ¿cuál seguro? Si yo no lo entiendo eso. Claro, era el antiguo seguro y es Colpensiones. A ver, Ana María. Doctor, es que usted mencionó que antes de la ley 100 habían 3 regímenes, el seguro social y los privados, ¿o cuáles eran los otros? No, no he pasado, pero es el público, que es Cajanal, y el del Código Sustantivo. Ah, ok, listo, gracias. Pero, pero el primero es el seguro social, que van todos los trabajadores del sector privado llamados a afiliarse. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, me pedían como tiempo, que es el segundo criterio que tengo de transición. Esto lo estoy explicando, lo voy a volver a explicar a otra clase, entonces quédense tranquilos. Me pedían, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. 500 semanas, que son 10 años, es muy poquito. En los últimos 20 antes de cumplir las edades pensionales. Ya lo voy a explicar. Entonces, tranquilos que simplemente lo estoy pintando. O 1000 en cualquier tiempo. O sea, no en los últimos 20 años, 1000 es 20 años. Yo esto lo estoy pintando, después lo explico con detenimiento. Entonces, tranquilos que yo sé que es muy técnico, pero créanme que va a ser más fácil cuando ya avancemos un poco. Por 500 semanas, ¿qué monto me dan? Que es el tercer concepto en materia de transición. Me dan el 45% del IBL, o sea, el promedio de lo que yo me ganaba, me dan el 45%. Obviamente a más semanas me va mejor, entonces por 1000 semanas en cualquier tiempo, me van el 75%. No, 74 no, 75. Lo que dice la ley es que por cada grupito de 50 semanas, adicionales a las primeras que pide el sistema, o sea, si tengo 1050, pues me va mejor. Se suma el 3%. Se suma el 3% por cada grupito de 50 semanas. Hasta llegar a un máximo de 1250 semanas. 59 no, 50, en las que va a corresponder un 90%. ¿Listo? Entonces ya lo pinté acá, sé que no es tan fácil, mientras ustedes lo van entendiendo, voy a ir buscando en el explorador, sin quitar todavía el tablero, el decreto 758 para ver la tabla cómo es, y es más fácil así, al menos desde mi experiencia, no sé, es más fácil así. Regálenme un segundo y ya se los muestro. Ah, pero esperen porque tengo que abrir todo. Están viendo que el tablero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces voy a buscar acá, para que mientras ustedes lo van viendo, lo van entendiendo visualmente, yo un segundo.
Lo voy buscando acá para que quede el cuadro más fácil en lo visual para ustedes. Un segundo. Aquí está. Decreto 758 del 90, ¿no? Acá, no, pero esa versión no me gusta. Bueno, vamos a poner esa versión, no hay más. Es una norma anterior a la Constitución, no es tan fácil. Que aprobó el acuerdo 049 del 90, pero no me quiero detener en eso para no confundirlos tanto. Esto tiene una tabla acá que la quiero mostrar. Acá está. Ahí está. Entonces voy a dejar de compartir el tablero un segundo y lo mismo que está en el tablero lo voy a poner en ley. Lo voy a poner en ley. Regalen un segundo. ¿Está viendo mi explorador? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. ¿yo qué dije? Por 500 semanas cotizadas me da el 45%. ¿De qué? El promedio de los últimos 10 años, después lo vemos, el IBL, eso lo vemos la otra clase, para que quede no con tanta información. Pero yo no tengo 500, tengo 550, va subiendo de a 3, ¿sí se dan cuenta? No, yo tengo 1000, con 1000 me dan 75. Pero yo tengo 1050, bueno, 78. A mayor número de semanas, mejor, con grupitos de 50, que es un año aproximadamente. Hasta llegar a un máximo de 1250, donde les doy perdón el 90%. Es una muy buena tasa de reemplazo, realmente eso hoy en día no se logra. Después me van a entender cuando vamos al régimen actual, pero por ahora estamos en el régimen anterior a la ley 100, y es fundamentalmente, las números clave son 545, por 1000, 75, por cada grupito de 50, el 3%, hasta llegar a un máximo de 1250, donde tengo derecho al 90%. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Entonces, si eso es claro, voy otra vez acá. Este es ahora, ¿qué estoy leyendo acá? ¿Qué estoy leyendo acá que no lo puse? Y de pronto ustedes van a decir, ¿pero qué fue lo que leí? El artículo 20 del decreto 758 del 90 que aprobó el acuerdo 049 del 90. ¿Sí? 758 del 90. Igual yo mañana, la próxima clase lo volvemos a pintar, pero sé que no es tan fácil de entender. Pero hasta ahí vamos. Listo. Listo. Mateo, ¿se te quedó la mano arriba o tienes alguna pregunta? Hola, sí, profe, se me quedó arriba, qué pena. Tranquilo. No, por favor. Lo importante es que ustedes puedan preguntar. ¿Listo? Entonces, bueno, esto me quedó montado acá, no me di cuenta. Pero bueno, esto que me quedó mal aquí montado, mil excusas, corresponde al cuadro que acabamos de ver en la ley. ¿Listo? Pero este señor o esta señora no trabajaban en el sector privado, trabajaban en el sector público. Si este señor o esta señora trabajaban en el sector público, iban, como les conté, había más de 1000 cajas antes de la ley 100, entonces depende si trabajaba en la alcaldía, del municipio de Choachí. Pues posiblemente había una caja de retiro de los empleados del municipio de Choachí, etcétera. Yo no les puedo explicar todas porque no nos quedaríamos ahí, no avanzaríamos. Entonces, voy a pintar el régimen de los empleados del sector nacional, la caja de retiro de los empleados del sector nacional que se llamaba Cajanal. Seguramente ustedes no la escucharon porque están muy jóvenes, pero sus papás la deben conocer o habrán escuchado. Está en la ley 33 de 1985. Está el régimen. Esta es más fácil, la verdad, porque esta es 55 años hombre, 55 mujer, esa es más fácil, más, ¿dónde está el más? Acá está. 20 años de servicio a la entidad. Si usted tiene esos dos requisitos, esta sí es fácil, 75% ya. Les doy 75% de lo que se venían ganando. Ustedes ganaban 10 millones en la entidad. Bueno, una pensión de 7 millones y medio. Esa es, ya, no hay que hacer más. No puedo mejorar como acá. Fíjense que acá puedo mejorar. Acá no. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Yo sé que no está claro, frescos, estamos pintándolo la primera vez, no hay ningún problema, mi objetivo es pintarlo, que ustedes más o menos lo entiendan, más o menos vamos a la ley, y luego volvemos a la siguiente clase, yo no tengo problema en volverlo a pintar las veces que sea necesario, no pasa nada.
Y había un grupo tercero de personas, de empresas que no habían sido llamadas a afiliación por el Ministerio de Trabajo, por el Seguro Social en ese momento y Colpensiones. Como les dije, Colpensiones empezó a amparar el Seguro Social en ese momento, IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, en el 67. Pero como les digo, el tema es que, pues no es que, esto es Colombia, no es que el 1 de enero del 67 todo el país estaba cubierto por el Seguro Social, había que hacerlo progresivamente, y muchas empresas, incluso el año 92, no sé, por ejemplo, petroleras, la gran mayoría, no habían sido llamadas a afiliación. Luego, si no son afiliadas, ¿qué pasa? Ustedes ya saben, se mantiene el riesgo en cabeza del empleador, que es lo que sucede. Entonces le tocaba al empleador, con base en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, mantener el reconocimiento de la pensión. ¿Cómo era la regla allí? Era 55 años, no, 50 años mujer, 55 años hombre, más 20 años de servicio para la empresa, les doy un 75% de tasa de reemplazo. Acá hay mucha lógica de eso que ustedes veían antiguamente de, ay, tal persona cumplió 10 años en la empresa. No, toca aburrirla, toca sacarla como sea, porque corrían el riesgo de que esa persona se pensionara allí y les tocara asumir a ustedes la pensión. Por eso se inventaron, esto es muy rápido, no quiero que en esto nos detengamos, pero la pensión sanción, por ejemplo. Y era que el empleador que despedía sin justa causa a un trabajador que estuviera en esa situación le tenía que pagar la pensión proporcional para no frustrar su derecho, pero eso es un tema superado. Mejor dicho, hoy en día, si yo les digo a ustedes, fulanito o fulanita, son un peligro para la empresa porque ya llevan más de 10 años, es una bobada, porque hoy en día el sistema de seguridad social, sea prima, media ahorro individual, va a asumir el riesgo de vejez. Entonces no les toca a ustedes pagar nada, simplemente es cumplir con la cotización. Entonces no es un riesgo realmente hoy, desde que esté afiliado. Si no está afiliado, opera la pensión sanción, les toca a ustedes reconocerla. ¿Sí, Ana María? Doctor, Ana María y Mateo. Ana María. doctor, es que no me queda claro cuándo, o sea, en qué casos en específicos el riesgo está en cabeza del empleador. Cuando no ha sido subrogado por el seguro. Entonces, como te digo, el Seguro Social empezó en vigencia el 1 de abril del 1 de enero del 67. Entonces, no es que el 2 de enero del 67 todo el país estaba afiliado al seguro. Como te podrás imaginar, fue progresivo y muchas empresas pues tardaron más que otras porque la llamada aseguramiento era en el tiempo progresivo. Entonces, muchas no llegaron a afiliarse. Muchas petroleras, sobre todo, no se afiliaron porque no habían sido llamadas a afiliación, entonces les toca seguir por el amparo propio como empleadores, que es el artículo 260. ¿Sí, Ana María? Ok, doctor, sí. ¿Seguro? A ver, Sí, Mateo. sí. Profe, no es tanto una duda, sino como de pronto una sugerencia. No sé si a mí es el único que me pasa. De pronto con las siglas, como son tantas, hay veces uno se pierde. Entonces, si se pueden de pronto copiar los nombres, no sé. Porque, por ejemplo, uno está copiando otra cosa en los apuntes y ya vuelve las siglas y un CST o ve No, otra, listo, fresco. entonces No, tranquilo. me pierdo mucho. No, como le vamos a volver a pintar otra clase, yo lo pinto completo. Pero por ahora, porque nos quedan 5 minutos, es Instituto Ah, bueno, Colombiano. listo, gracias. No, fresco, yo lo hago. Obviamente, lo que contribuya a la mejor comprensión, yo lo hago, no hay ningún problema. Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ¿sí? Cajanal es Caja de Retiro de los Empleados del Sector Nacional. CST, Código Sustantivo del Trabajo. Las siglas es porque además en Seguridad Social todo el mundo habla de AFP, IBL, IBC, y siguen derecho. La gente no tiene por qué saber eso. Yo trato de poner las siglas para que sepa que así lo van a encontrar en los manuales y en los artículos y tal, pero tienen que saber a qué se refiere cada sigla, ¿no? Y es bueno lo que tú dices, yo expresar a qué se refiere. Pues Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ¿sí? Caja de Retiro de los Empleados del Sector Nacional. Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro Código del Trabajo, ¿sí? ¿Sí, Mateo? Sí, profe, todo quedó perfecto. Muchas gracias. No, cualquier cosa. No, está muy bien la sugerencia. Porque sí, las siglas, ese es el problema de la seguridad social, que es súper, en eso es muy agringado, que hay siglas que uno presume que, y no, la gente no tiene por qué saber. ARL, EPS, IPS, todas esas siglas uno va hablando y la gente no tiene por qué saber. Estamos de acuerdo, están hasta ahora aproximándose al tema, pues debería yo expresar a qué se refieren, pero no, yo me comprometo que la otra clase, como voy a volver a pintar el cuadro, igualito, pues bueno, igualito no va a volver a pintar, pues da una mayor claridad, pienso yo. ¿Eso es claro? Profe, yo tengo una inquietud. A ver, Jorge. Ahí abajo a la izquierda, cuando dice más 20 años es que debieron haber estado
digamos, trabajando más de 20 años, ¿sí? 20 años con el empleador, con la petrolera. Y esos 20 años, es que antes hablábamos de pronto de que era en continuo, que era en cualquier tiempo, o en este caso no aplica, o sea, 20 años corridos o 20 cualquier años, tiempo, digamos, que uno en trabajó cualquier 10. tiempo. No, en cualquier tiempo. Vale, gracias, profe. Con la empresa. ¿No? En cualquier tiempo con la empresa. Vale, bueno, señor. ¿Listo? Entonces, este es el cuadro en el que están las condiciones pensionales antes de la ley 100 a las que aplicaban a este grupo poblacional. Vamos a ver la otra clase de la evolución de la transición y tal, que quiero anticipar, llegó hasta 2014. Pero vuelvo y les digo, ustedes me van a decir a mí, "Ay, pero usted para qué explica eso si fue hasta 2014 y estamos en el 2021. Porque muchos de sus papás, sus abuelos, sus tíos se pensionaron bajo este régimen. Y yo no quiero que los corchen y ustedes, no, ni idea por qué le fue tan bien o tan mal o tan regular. Que ustedes sepan cómo se pensionaba la gente en ese interregno, qué era la transición, a qué hacía referencia. Si sus papás o abuelos o primos les preguntan, ¿yo tendré derecho a la transición? Ustedes sepan contestar bien, porque este es un tema que tiene más visibilidad de lo que ustedes creen en la sociedad. Y yo no quiero que ustedes queden corchados y les o un usuario del consultorio vaya y les diga, es que yo tengo una vecina que le aplicaron transición, yo necesito que usted me ayude a que me la apliquen a mí. Que ustedes sepan contestarle de forma correcta, es lo que quiero que pase. Ya no podría porque estamos en 2021, pero les pueden pedir eso y que ustedes sean capaces de expresar con suficiencia una respuesta que la persona tenga una suficiente información para tomar decisiones correctas. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sé que no es tan claro. La idea es la otra clase, lo que les digo, yo me comprometo a volver a pintar esto en lo que terminamos esta, sin ningún problema, y las veces que sea necesario que ustedes digan que lo vuelva a pintar, yo lo pinto o proyecto el cuadro que está en la ley, lo pueden buscar en el Google, no tengo problema, pero que lo vayan viendo en los dos. Y sobre esto, después ya cuando damos ley 797, ponemos una presentación, hacemos ejercicios, etcétera. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Sí, porque yo sé que inicialmente es un poquito sí, chocante, antipático ver números y tantas reglas y tantas... Por eso se dan cuenta que me gusta hacer el break y por eso quiero hacerlo con detenimiento, con calma, porque si lo hacemos de chorro, pues se da, pero ustedes no entendieron nada, estoy seguro de eso. Entonces intentamos que quede lo mejor comprendido posible, ¿vale? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, muchachos. Entonces, nada, tengo 3:59, entonces porque ustedes saben que esto se cierra. Entonces, yo me comprometo a volver a pintar el cuadro y la explicación de esto de transición a otra clase para que quede mejor comprendido, lo mejor posible. Y nada, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias y nos vemos en 8 días. ¿Dónde está el calendario? Bueno, ¿en 8 días es festivo o no, cierto? No, no, señor. Ah, bueno, listo, gracias. No, porque a veces yo digo en 8 días y termino desubicado. Nada, entonces nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo canal. Por favor, cuídense mucho, ¿listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Negocios